La interfase más utilizada era la interfase oronasal por encima de la nasal, que podría llegar a ser aún muy escaso en las unidades. Y la modalidad más utilizada, la modalidad CPAP, ya vamos a entender entonces cuál es la diferencia entre CPAP y BiPAP. Para entender antes este tema de la ventilación mecánica, debemos recordar nosotros los seres humanos cómo respiramos. Primero debe haber un proceso de oxigenación que habla del intercambio de O2. El intercambio de O2 va a depender, digamos, de varias variables. Uno es la cantidad alveolar de O2, que principalmente dependería entonces de la FiO2 y de la presión de oxígeno, de acuerdo a la altura a la que estemos. Recordemos que el intercambio de oxígeno se da básicamente por mecanismo de difusión, y la difusión se puede ver comprometida por la superficie de membrana, y la superficie de membrana se podría alterar o por un shunt o por ocupación alveolar. Igualmente, la capacidad de difusión se podría comprometer en patologías donde hay disfunción en la perfusión de la membrana, por ejemplo en pacientes como en tromboembolismo pulmonar. Pero además, pacientes donde aumenta el requerimiento de oxígeno de acuerdo a su metabolismo aumentado podrían tener una falla ventilatoria hipoxémica, y es en estos sitios donde definitivamente la ventilación mecánica no tendría ningún papel. La ventilación entonces se refiere a la cantidad y el volumen corriente que mueve, y eso se va a ver manifestado principalmente por la cantidad de CO2 alveolar que se lava en la entrada y la salida del aire. También el CO2 se mueve en la membrana alveolar de acuerdo a la capacidad de difusión, que llega a ser 20 veces mejor que la del aire. Entonces, la ventilación mecánica no invasiva tiene, digamos, cuando hablamos de la ventilación por BiPAP, un análogo, ya les voy a explicar algo diferente, pero digamos que se compone los ventiladores actuales que tenemos en la mayoría de unidades de una presión soporte y de un PIP o de un CPAP. La función de la presión soporte va a ser mover volumen corriente. Mover volumen corriente, y cuando se mueve, aumenta el volumen corriente, en teoría se debería bajar la frecuencia respiratoria. Y con ventilaciones más efectivas se disminuye la cantidad de aire en espacio muerto y se barre CO2, y se mejora la ventilación alveolar, baja el CO2, y cuando se baja el CO2 se disminuye el estímulo del centro respiratorio y el paciente tiene menos disnea. Cuando utilizamos PIP, lo que se va a mejorar es la distensibilidad, que también va a favorecer una disminución del trabajo respiratorio, va a favorecer la ventilación alveolar, la disminución del trabajo respiratorio, va a estimular o va a generar un descanso en el centro respiratorio, y el paciente va a favorecer que sienta menos disnea. Pero también el PIP va a disminuir el shunt, y el shunt va a favorecer entonces que aumente la presión arterial de O2. Entonces, el sistema respiratorio, cuando hablamos de falla ventilatoria hipoxémica, se compone no solamente de los pulmones, sino de la capacidad de difusión de transporte y el metabolismo de la célula. Y vemos entonces que son muchas variables que pueden generar hipoxemia, que la ventilación mecánica no invasiva no podrían afectar de este lado. La intubación orotraqueal entonces es una de las medidas de manejar los pacientes con falla ventilatoria hipoxémica, pero ya sabemos todas las complicaciones que podría llevar, desde la neumonía, la sedación excesiva, el delirio y la debilidad adquirida en la UCI, con todas las alteraciones de la membrana alveolocapilar que podrían generar daño asociado al ventilador. Y entonces la pregunta es, en falla ventilatoria hipercápnica, ¿qué función tendría? Y esto está determinado desde 1995 por este estudio en New England, donde la ventilación mecánica no invasiva se encontró ya que disminuye mortalidad, disminuye tasa de intubación orotraqueal. Pero si mi paciente no tiene hipercapnia, realmente sí hay evidencia que me ayuda a soportar el uso en el paciente con hipoxemia. Entonces, para entender cuáles podrían ser las funciones en el paciente con hipoxemia, debemos entender cuáles serían los efectos fisiológicos de la ventilación no invasiva. Y es la elevación de la presión ventricular izquierda, el reclutamiento alveolar, hacer un neumoestén a través de los conductos que llevan al alvéolo para que no se colapsen, el lavado del CO2, mejorar el intercambio de gases y ayudar con la difusión de los gases, disminuirle el volumen de carga pulmonar por la disminución del estímulo respiratorio que vimos anteriormente, ayuda al corazón a disminuir la reducción del retorno venoso,
disminuye la precarga del ventrículo derecho y por ende del ventrículo izquierdo, y algunos dicen que disminuye el tono del nervio simpático. En ventilación mecánica no invasiva, digamos que tendríamos dos modelos para usar, que sería el CPAP y el BiPAP. El CPAP, entonces, lo que ayuda es una presión constante de la vía aérea, tanto en inspiración como en expiración, donde el paciente parte no de cero, de la respiración normal, sino que parte de una presión por encima de la presión basal, lo cual ayuda a reclutar alvéolos, ayuda a desnitrogenizar los alvéolos y favorece entonces la difusión de CO2. Y su función principal se da en el intercambio de O2, favoreciendo entonces o disminuyendo entonces los estados de hipoxemia. La presión soporte y el IPAP, como vimos anteriormente en la gráfica, lo que va a favorecer es la ventilación del paciente y ayudar al paciente, a sus músculos, incluyendo el diafragma, los músculos intercostales, a disminuir la carga de trabajo de ventilación mecánica. Debemos entender entonces que cuando utilizamos IPAP o presión soporte, algunos lo llaman igual, pero realmente no es lo mismo. El PIP y el IPAP, digamos que son equivalentes, PIP, IPAP y CPAP, pero debemos entender que cuando hablamos de presión soporte, la presión soporte siempre parte del CPAP o del PIP. Hacia arriba sería presión soporte, como por ejemplo, este paciente tendría 12 de presión soporte. Mientras los modelos de IPAP, que serían los análogos en los pacientes con ventiladores exclusivamente de ventilación mecánica no invasiva, parten de cero. Por eso los volúmenes, perdón, las presiones son diferentes, aunque la función realmente sería muy similar. Y eso está estudiado en los modelos de fisiología de CPAP y PAF, y vemos como por ejemplo estas curvas de presión de PAFI, de volumen corriente y cesación de disnea. Cuando yo aumento CPAP, el paciente va a mejorar la oxigenación. Por ejemplo, este paciente con CPAP de 10 versus o PIP de 10 versus un PIP de 15, a pesar de que tiene presión soporte, la PAFI es menor, porque lo que lo ayuda realmente a oxigenar más es la CPAP o la PIP. Mientras que vemos que cuando hay volumen corriente, los volúmenes corrientes superiores, por ejemplo, este paciente 15 versus 10, favorece el aumento de los volúmenes corrientes y por ende favorece entonces que el paciente disminuya el trabajo respiratorio. Mientras que también entonces a medida que aumento el volumen o la presión soporte, la sensación de disnea disminuye en el paciente. Entonces, con esto entendemos realmente cuáles son las diferencias del uso del CPAP versus la presión soporte. Realmente, eso sentiría el pulmón cuando le ayudamos con presión soporte en paciente con falla ventilatoria hipoxémica. Para su uso tenemos entonces diferentes interfaz, que es el medio por donde llevamos y el sello, la oxigenación, una interfaz nasal, que digamos que es la más cómoda, pero la que la más fuga da a nivel oral, la interfaz, digamos, oronasal, que es una de las más usadas, el helmet, que se ha utilizado mucho en modelos italianos, se utilizó mucho ahorita en la pandemia. Ventajas: que el paciente se le puede ver toda la mímica facial, el paciente no tendría riesgo de broncoaspiración. Digamos que es una de las más cómodas que escriben los pacientes. Hay trabajos que dicen que es superior a cualquiera de las otras, inclusive a las completas, pero realmente los pacientes describen que hay mucho ruido, pues el PIP o la presión general genera mucho ruido en los pacientes. Tendría tres modelos de ventilación o ventilador, que sería el black box, que es uno de los que más se utiliza a nivel digamos, extrahospitalario o ambulatorio con pacientes con patologías clínicas, especialmente SAOS, el ventilador mecánico completo, que me da no modelos de IPAP y EPAP, sino modelos de CPAP más presión soporte, con la diferencia del punto de corte que vimos anteriormente, y el modelo del paciente o del ventilador que utiliza para los pacientes exclusivamente con ventilación mecánica no invasiva, que utiliza realmente el modelo clásico B-Level, que es el IPAP más el EPAP. La diferencia, digamos, que este es el que mejor compensa las fugas, aunque los modelos actuales compensan muy bien las fugas. Vamos a hablar entonces de las patologías. El edema pulmonar cardiogénico es la segunda causa parenquimatosa más frecuente de falla ventilatoria después de la neumonía. Hasta el 90% de los pacientes con falla cardíaca aguda pueden presentar disnea, y se ve explicado entonces por el aumento de las presiones hidrostáticas, y el exceso de agua del intersticio sobrepasa la capacidad de drenaje del sistema linfático en los pacientes debido al aumento de las presiones pulmonares y las presiones de llenado.
Clásicamente, desde 1985, este fue el primer estudio donde se estudió la presión continua de la vía aérea, mejorando entonces el edema de pulmón, y vemos realmente cómo el CPAP favorece la oxigenación versus los pacientes que se les hace o que se oxigenan desde el brazo de oxigenación sin soporte, perdón, sin CPAP continuo. Uno de los debates que vamos a ver más adelante son el modelo de el BiPAP, que no es este caso que utilizaron solo CPAP, en el aumento de la incidencia de infarto agudo del miocardio. En estos pacientes realmente no se vio ninguna diferencia y una mejoría de la oxigenación. Lamentablemente en 1997 se le creó al modelo BiPAP de oxigenación de ventilación mecánica no invasiva. Se satanizó un poquito porque se describió que los pacientes con BiPAP aumentaba la incidencia de infarto agudo del miocardio, pero vemos que en la tabla de la autorización los pacientes inclusive previamente antes de llevar a ventilación mecánica no invasiva tenían hasta el 20% síntomas de angina inestable, lo cual pudiera ser un sesgo de selección y puede ser una mala interpretación de los pacientes a los que se le atribuye que el BiPAP aumenta el infarto agudo del miocardio hasta el 71%, diferente al modelo de CPAP en los pacientes, aunque los modelos realmente de CPAP versus BiPAP para la oxigenación y la disminución de la disnea fueron muy similares. El TRICIPIO, digamos que es el estudio de referencia de ventilación mecánica no invasiva en los pacientes con edema agudo del pulmón. Vemos que en estos pacientes se crearon, en este estudio se crearon 3 brazos de oxigenación estándar versus CPAP y versus BiPAP, querían ver realmente superioridad en tasas de intubación y de mortalidad, y vieron, muy importante que tengamos en cuenta respecto al estudio anterior, que hasta el 22% de los pacientes tenían síntomas de infarto agudo al miocardio. Vemos entonces que eran pacientes que tenían además acidosis de base con respecto a los gases arteriales. Vemos entonces que no hubo diferencia en la probabilidad de sobrevida cuando se utilizó una sobre otra, oxígeno estándar versus CPAP versus no invasiva, y la probabilidad de supervivencia a los días era básicamente la misma, tanto a 7 días como a 30 días, así como la tasa de intubación. Lo que sí se vio es que la escala de SNEA mejoró con la ventilación mecánica no invasiva. Y las diferencias realmente tampoco fueron entre CPAP y no invasiva. Pues entonces uno se preguntaría, queda uno muy defraudado si desde 1985 hay trabajos que dicen que la ventilación mecánica no invasiva mejora mortalidad cuando lee este estudio. Pero si uno se detiene y analiza ese estudio, los grandes críticos que le han dado, entre comillas, duro a este estudio refieren, y está documentado, que hasta el 20% de los pacientes que recibían oxígeno como terapia convencional se pasaron a terapia con ventilación mecánica no invasiva, lo cual va a generar realmente una disminución del impacto de lo que los resultados de superioridad de la ventilación mecánica no invasiva. Y eso se ve reflejado inclusive en esta tabla de metaanálisis de Cochrane, donde tuvieron en cuenta estos pacientes como el estudio más grande, que aportó con un peso del 33%, y realmente se vio que en mortalidad hospitalaria la ventilación mecánica no invasiva, tanto el modelo CPAP como BiPAP, sí disminuye la mortalidad respecto al oxígeno convencional. También utilizado inclusive cuando separaron los estudios que se hacen en el servicio de urgencias, y también cuando se asocia o cuando se quiere ver desenlaces del paciente con ventilación mecánica no invasiva en el contexto de infarto agudo del miocardio, no hubo ninguna diferencia en el aumento de incidencia de esta patología, lo cual desmitifica el estudio de 1997 de Critical Care Medicine. La conclusión entonces de la Sociedad Europea es que la ventilación mecánica no invasiva disminuye la necesidad de intubación, no se asocia con aumento del infarto al miocardio, y aunque la evidencia no es la más fuerte, la recomendación sí es muy buena para disminuir la mortalidad hospitalaria. También vemos entonces que trabajos que se han hecho a nivel extrahospitalario, vemos como la escala de disnea disminuye con la ventilación mecánica no invasiva, aumenta la tasa de CO2, perdón, de O2, inclusive cuando lo utilizo desde la terapia extrahospitalaria. Y en modelos europeos se utiliza la ventilación mecánica no invasiva en edema de pulmón cardiogénico desde los sitios extrahospitalarios.
Entonces, el CPAP y la no invasiva está recomendado como modelo hospitalario según las guías europeas. En paciente con inmunocompromiso, la insuficiencia respiratoria aguda es la principal indicación de la entrada a la UCI. Esos pacientes tienen alto riesgo de complicaciones por la invasión de la terapia valga la redundancia, de la terapia con ventilación mecánica invasiva, que podrían ser al llegar potencialmente mortales. Las neoplasias malignas hematológicas representan hasta el 20% del diagnóstico de cáncer y son los modelos más estudiados en pacientes con ventilación mecánica no invasiva, y la infección es responsable del 90% del deterioro respiratorio. Digamos que muchos modelos que estudian cómo se comportan esos pacientes con distrés respiratorio y malignidad. Uno de estos, el más referenciados en Intensive Care en 2014, un seguimiento de casi 1.000 pacientes que hicieron distrés respiratorio, los clasificaron de acuerdo a la PAFI leve, moderado y severa, y vemos como la mortalidad llega a ser muy alta en los pacientes que desarrollan SRA asociado, grave asociado a malignidad. Importante para que lo entendamos y veamos las indicaciones, que los modelos más estudiados son modelos malignidad hematológica, leucemia aguda, linfoma no Hodgkin, mieloma, tumores sólidos. Entre ellos los más estudiados son el pulmón y mama, y trasplante halogénico. Vemos que una tercera parte, no, casi el 60% se compone entre leucemia aguda y linfoma. Pero lo que vemos es como la mortalidad, la capacidad de supervivencia baja mucho cuando el SRA es grave, pero algunos modelos que utilizaron en este estudio de ventilación mecánica no invasiva inclusive lograron salvar a 1 de cada 3 pacientes de requerir intubación orotraqueal, y vemos que un marcador importante de mortalidad en estos pacientes era cuando se llevaban a ventilación mecánica a través de un tubo orotraqueal con un OR que encontraron de 3.24, pero también es muy importante entender que cuando ese tipo de pacientes fallan con ventilación mecánica no invasiva, también tienen un alto riesgo de mortalidad. Este es un estudio francés o una corte muy importante que hicieron entre los franceses y los belgas de pacientes en reanimación hemato-oncológica, y querían ver cuáles eran esos desenlaces en pacientes a través de este estudio prospectivo, y encontrar un dato muy importante, y es que los pacientes que se llevaban a ventilación mecánica no invasiva morían, tenían un porcentaje mucho menos de mortalidad cuando se comparaba con otro tipo de terapia activa, como el uso de vasoactivos, el uso de terapia ventilatoria invasiva, inclusive con el uso de terapia de reemplazo renal, generando entonces un efecto, entre comillas, protector, aunque una asociación, pues obviamente un estudio observacional del uso de la ventilación mecánica no invasiva. En JAMA también se preguntaron esto, y si los pacientes con inmunocompromiso que ellos querían estudiar como falla ventilatoria hipoxémica versus terapia convencional, entiendas entonces como inmunosuprimidos, pacientes entonces con patologías, como lo vimos anteriormente, casi todas las series hablan de linfomas y leucemias agudas y tumores sólidos, donde la mayoría estudian tumor de mama y pulmón, una minoría de pacientes con inmunosupresión secundaria a drogas, con una PAFI que en la mayoría de los casos oscila entonces entre 100 y 200, una PAFI, una hipoxemia entonces moderada, y lo que querían ver era cómo eran los desenlaces de mortalidad a los 28 días de estos pacientes, y vemos que en este estudio de JAMA, que también tiene una crítica grande que habría que interpretar con pinzas, no hubo diferencias entre todas las casos de mortalidad a los 28 días entre la ventilación mecánica no invasiva y el oxígeno convencional, tampoco en ningún desenlace secundario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hasta el 40% de los pacientes con oxígeno convencional fueron rescatados con ventilación mecánica no invasiva. Por eso este estudio lo tendría que uno, digamos que no desechar de entrada, a pesar de que no muestra resultados, e interpretarlo a la luz de la metodología que se hizo. Lancet entonces se motivó haciendo un análisis post-hoc de un estudio que se llama LungSafe, que es el estudio más grande de distrés respiratorio en 50 UCIs mundial, donde cogieron solamente pacientes con ventilación mecánica no invasiva en un estado de inmunosupresión, y se quería preguntar, motivados por digamos que por los resultados defraudantes del estudio de JAMA, y ellos metieron, además de la ventilación mecánica no invasiva, el oxígeno por cánula de alto flujo. Entonces eran 3 brazos versus la oxigenoterapia por oxígeno estándar.
y vemos que el oxígeno de alto flujo en cuanto a la probabilidad de intubación orotraqueal a los 28 días fue superior inclusive a los dos grupos, y el oxígeno convencional fue superior a la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, estudio entonces, cuando ya se hizo o se mejoró la metodología, también fue defraudante en cuanto a la ventilación mecánica no invasiva y favoreció la cánula de alto flujo, asimismo con la probabilidad de supervivencia a los 90 días. En cuanto al paciente con VIH, desde más o menos desde 1990, con básicamente máquinas haciendo un CPAP con una máquina de anestesia con un sello alto, se vio que el tratamiento con CPAP después de generar el sello de la presión en toda la respiración, se ve que el aumento de la PAFI se ve marcadamente a favor del CPAP, y la tasa de frecuencia respiratoria favorece el uso de ventilación mecánica no invasiva en pacientes VIH, en la mayoría con CD4 por debajo de 200 en pacientes con PCP. Y este estudio que fue aleatorizado también en pacientes, pero con VIH más actualizado y PCP, se ven entonces dos cosas muy importantes. Uno, que los pacientes con ventilación mecánica no invasiva sobreviven más que los pacientes con ventilación mecánica convencional, inclusive supervivencias a 2 meses. Dos, que la tasa de neumotoras es muy alta en estos pacientes con ventilación mecánica no invasiva, según este estudio. Y tres, que el uso de invasiones en el grupo de tratamiento con ventilación mecánica no invasiva era muy superior, generando entonces otro tipo de complicaciones en los pacientes con VIH, lo cual demuestra entonces el chance que se le podría dar a los pacientes con PSP en el contexto de falla ventilatoria hipoxémica, lo cual es un mensaje entonces, no solamente con ventilación mecánica no invasiva, sino también invasiva, que actualmente con las terapias antirretrovirales los pacientes podrían llegar a salir en estadios de terapia inmunológica avanzada. Entonces, hasta el momento tenemos que, aunque la calidad, la certeza de la evidencia realmente es baja, como los estudios que vemos anteriormente, hay una recomendación, digamos, para utilizar en pacientes con inmunosupresión, ventilación mecánica no invasiva, pero la alerta es muy fuerte para estar atentos al fallo de ese tipo de terapia, pues el fallo está asociado directamente con aumento de la mortalidad. La evidencia más fuerte está en tumores hematológicos como pulmón y mama. En cuanto al posoperatorio, la hipoxemia complica la recuperación del 30 al 50% de los pacientes de cirugía abdominal. La morbilidad y la mortalidad prolonga la estancia de los cuidados intensivos, y en estos pacientes hay digamos, entre comillas, una disfunción diafragmática, una disminución de la capacidad vital y formación de atelectasias e hipoxemia generada entonces en el posoperatorio. Este estudio que se generó en JAMA en el 2005, se le autorizaron dos brazos de pacientes, eran pacientes que se extubaban después de ventilación, después de una cirugía abdominal. Digamos que las tres cirugías abdominales más estudiadas es gastrectomía, colectomía y resección de hígado, y vemos que con el CPAP la tasa de intubación es mucho menor que con la oxigenoterapia convencional, así como las complicaciones son mucho menores con la terapia no invasiva. JAMA, para reafirmar esto, en 2016 también utilizó ventilación mecánica no invasiva, 145 pacientes versus 148, buscando tasas de reintubación que fueron menos en ventilación mecánica no invasiva. Digamos que los pacientes fueron básicamente muy similares al estudio anterior, pacientes con resección de colon, resección gástrica y resección de hígado, favoreciendo entonces disminución de la tasa de intubación cuando se utilizaba ventilación mecánica no invasiva, y aumentando algo la probabilidad de supervivencia en esos pacientes. Es por eso entonces que las guías nos recomiendan que, especialmente en cirugía de tórax y abdomen, que son las más cercanas, digamos, al hígado y las más estudiadas como falla ventilatoria hipoxémica, se puede utilizar cuando el paciente es extubado y desarrolla su falla posterior a la extubación cuando salga de cirugía. Ese es el tema más debatido, la insuficiencia respiratoria de nuevo. El tema más controvertido que se tiene en ventilación mecánica no invasiva se refiere a la insuficiencia respiratoria que ocurre sin que el paciente tenga un antecedente de enfermedad respiratoria crónica o cardíaca previa,
pero una de las grandes, digamos, preocupaciones que tienen estos pacientes es que no hay control del volumen corriente que podría generar volúmenes corrientes altos, grande daño en los pacientes que desarrollan falla ventilatoria hipoxémica y SRA. Y sabemos que también la tasa de fracaso de ventilación mecánica no invasiva podría llegar a ser tan alta como hasta la mitad de los pacientes que utilizamos. Este es un subanálisis o un subgrupo que analizó el estudio LongSafe. Como les digo, es el estudio más grande que se ha estudiado en SRA. Aquí cogieron, es un estudio que se hizo en 50 países en los 5 continentes, donde cogieron solo pacientes con ventilación mecánica no invasiva. De todos los pacientes que desarrollaban SRA, hasta el 16% en todo el mundo utilizaron ventilación mecánica no invasiva como primera terapia en los pacientes que desarrollaron este tipo de falla. El fracaso está asociado al nivel de severidad, donde el 47% de los pacientes fracasan con SRA grave, y la mortalidad, muy importante, llega a ser muy alta cuando está asociado al fracaso, con una mortalidad del 45% del fracaso versus el 10% de mortalidad cuando está asociado al éxito en ventilación mecánica no invasiva. El Fluoride, que se publicó en el 2015, que es uno de los estudios, digamos, referentes en ventilación mecánica no invasiva, en pacientes con falla ventilatoria de nuevo utilizaron básicamente los dos grupos más importantes, que eran neumonía asociada al hospital y a la comunidad, con más del casi el 80% de los pacientes. Ellos autorizaron 3 grupos: cánula de alto flujo, oxígeno estándar y ventilación mecánica no invasiva, con una FIO2 que eran entre 100 y 200, y se querían preguntar realmente si había una diferencia entre estas 3 terapias en la intubación orotraqueal. Lamentablemente, estos pacientes, para el estudio Fluoride, no hubo ninguna diferencia a utilizar oxígeno estándar versus ventilación mecánica no invasiva versus cánula de alto flujo. Esta es la curva pues que vemos, entonces, que realmente no hubo realmente diferencia, pero lo que sí hubo es que hay una tendencia inclusive que les va mejor cuando se utiliza simplemente la cánula de alto flujo, y es por eso que en muchas unidades y en el mundo hay cada vez más estudios que van a favor en este tipo de pacientes, más que la ventilación mecánica no invasiva, cánula de alto flujo, que sería otro tipo de revisión. En cuanto a la incidencia de intubación, vemos que entonces le fue mucho mejor en cuanto a menos incidencia con la cánula de alto flujo, y la probabilidad de sobrevivir asimismo fue. El problema es que entonces cuando el paciente está severamente comprometido con hipoxemia, y además de su falla ventilatoria hipoxémica está asociada a una falla por una sepsis, vemos que la ventilación mecánica no invasiva le va muy mal, pues como el modelo que vimos anteriormente. Hay otro tipo de falla que se genera más allá de la membrana alveolo-capilar, que la ventilación mecánica no invasiva no podría llegar a resolver. En la medida que el paciente aumenta la severidad en un estado séptico, la tasa de supervivencia disminuye, así como aumenta la tasa de fallo en la ventilación mecánica no invasiva. Este es un RCT que se publicó en Critical Care en el 2019, donde compararon oxígeno convencional, es decir, Venturi, con ventilación mecánica no invasiva. Eran los grupos, cada uno casi de 100 pacientes, donde los pacientes hacían distrés respiratorio secundario a neumonía con una PAFI. Ellos incluyeron solamente pacientes con PAFI con hipoxemia leve, es decir, entre 200 y 300. Y encontraron ellos que la necesidad de intubación no difiere cuando utiliza oxígeno convencional versus ventilación mecánica no invasiva en ningún paciente que se utilizó secundario a neumonía, y la mortalidad tampoco se ha impactado. Entonces, en esos pacientes que hacen distrés respiratorio por neumonía con una desoxigenación leve, realmente no hubo ningún impacto, y daría lo mismo oxigenarlos con Venturi. 2 cositas de la ventilación de la hipoxemia por SARS-CoV-2. En la actualidad, este es un estudio de antes y después que hicieron los pacientes, perdón, los intensivistas italianos, donde ellos encontraron que podría haber una tasa de sobrevida libre de intubación cuando se utiliza el periodo de O2 más CPAP en los pacientes que hacían falla ventilatoria hipoxémica en el contexto de SARS-CoV-2. La mayoría de recomendaciones están extrapoladas de los estudios que se hicieron con el MERS en años anteriores, y la mayoría de organizaciones realmente, cuando uno ve el CPAP
y el BIPAP no se comprometen a dar una recomendación fuerte. En cambio, la tendencia sí es parecer a oxigenar a estos pacientes con falla ventilatoria hipoxémica o darles un chance inicial cuando hacen hipoxemia leve con cánula de alto flujo. Y la Organización Mundial de la Salud, digamos, como el ente mayor, reconoció en marzo del 2013 que en algunos pacientes con un monitoreo muy cercano se les podría llegar a dar un chance con ventilación mecánica no invasiva, eso sí, sabiendo que máximo a los 30 minutos o a la hora de esos pacientes se debería haber tomado una decisión de si les sirvió o no les sirvió para llegar a terapias más avanzadas. Ese es entonces el protocolo, la recomendación que sacó el 27 de mayo del 2020, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que se utiliza solamente en pacientes estables hemodinámicamente, que no tengan falla multiorgánica, ningún deterioro del sensorio. Hay que tomar decisiones a la hora porque vemos que el fallo aumenta mortalidad y la adecuada ventilación respecto a los usos de presión negativa en las instituciones. Finalmente, entonces, ya para ir terminando, debemos entender qué pacientes a los que yo inicio ventilación mecánica no invasiva en el contexto de hipoxemia podrían tener más probabilidades de fallo. Y ese es un estudio que se hizo, entonces, una corte donde hizo inicialmente un estudio piloto con 450 pacientes y luego con casi 400 pacientes, donde a los pacientes los ponían en una corte. La corte era pacientes con ventilación mecánica no invasiva, con hipoxemia ventilados, y querían ver cuáles fallaban más y cuáles eran esas variables que hacían que los pacientes fallaran más. Luego hacer un análisis retrospectivo para ver realmente qué factores estaban asociados entonces a ese fallo. Es muy importante entender que esta escala, que es la escala validada por los chinos en el 2017, que es la escala que ellos llamaron HACOR, excluyeron a los pacientes que con ventilación mecánica no invasiva hipoxémica tenían de base EPOC. Entonces vemos entonces que en este estudio de corte que se utilizó entonces, tanto en la corte de test como en la corte de validación, eran pacientes realmente que, pues, que no eran de edad muy avanzada, eran promedio 67 años de edad, la mayoría entonces eran masculinos. El diagnóstico de su falla ventilatoria hipoxémica estaba asociada entonces a neumonía de CRA. También pacientes se incluyeron con cáncer de pulmón. Recordemos que esta es una de las patologías, digamos, de inmunosupresión más estudiadas, como vimos anteriormente, y falla cardíaca y embolismo pulmonar. Digamos que en el análisis retrospectivo que ellos utilizaron como aquellas variables que favorecían el fallo de los pacientes con ventilación mecánica no invasiva, hipoxemia, en este contexto encontraron que era entonces la frecuencia cardíaca, el pH, la escala de coma de Glasgow, la PAFI y la tasa o la frecuencia respiratoria. Ellos asignaban entonces puntos de acuerdo a cada una de las variables. Encontraron una asociación de un aumento de 1.5 de aumento de la mortalidad por cada punto que se iba sumando. El número entonces que encontraron como un número mayor era 25, y el punto de corte que ellos definieron como aumento del fallo era 5, y encontraron entonces que cuando se evaluaba a la hora, cuando el puntaje de HACOR, que eran estos puntajes que ellos encontraron en análisis retrospectivo, tenía una falla en la ventilación mecánica no invasiva hasta el 74%. También lo utilizaron en modelos, digamos que de ventilación, digamos, más prolongada, a las 12 horas, a las 24 horas, a las 48 horas, con tasas de fallo por encima del 70%, cuando la escala o las variables daban por encima de 5. Tanto en el test de corte como en el test de validación, vemos entonces que los pacientes que van a fallar a través de todas las horas generalmente tienden a tener un HACOR mucho más elevado. Pero más llamativo aún es que aún sin iniciar la ventilación mecánica no invasiva, los pacientes podrían llegar a tener un HACOR elevado, lo cual quiere decir que tener muy enfermo a los pacientes, de acuerdo a las variables que vimos anteriormente, ya es un predictor de que el paciente va a fallar en su ventilación mecánica no invasiva secundario a hipoxemia. El punto de corte que ellos utilizaron fue 5, con un área bajo la curva en la corte de validación de 0.91, que realmente es un área bajo la curva muy buena para predecir fallo. Y análisis por subgrupo, de acuerdo a la patología, de acuerdo a la escala de severidad, también se dio muy buen área bajo la curva en esos pacientes. El volumen corriente asociado al fallo se estudió también en un estudio retrospectivo,
en el 2016 y se ve que los pacientes hacen más falla ventilatoria de acuerdo a la ventilación mecánica no invasiva cuando utilizan volumen corriente expirado en ventilación mecánica no invasiva más alta. Y la explicación podría ser que ese paciente en su sed de aire intente mover más volumen y que la disnea, de acuerdo a los mecanismos fisiológicos que vimos previamente, la ventilación mecánica no invasiva no ha logrado mejorar su disnea y volúmenes corrientes expirados por encima del 9.5 son predictores de que mi paciente realmente va a fallar. Y eso se ve estudiado realmente tanto en la hipoxemia leve como en la hipoxemia realmente más severa, donde los pacientes que mueven más volúmenes corrientes definitivamente van a fallar en su ventilación mecánica no invasiva. Es por eso que a la luz de la certeza, al día de hoy realmente no podríamos ofrecer una recomendación que los pacientes con falla ventilatoria hipoxémica de nuevo, hay una recomendación para el uso de la ventilación mecánica no invasiva. Mensajes entonces para llevar a casa importantes que antes de pensar en instauración de la terapia debemos acordar el beneficio de acuerdo a la luz de la evidencia. También importante recordar que cuando instauro una terapia de ventilación mecánica no invasiva, siempre al menos a la hora debo hacer una valoración, puede decir, de hacer un monitoreo constante, pero a la hora ya debo tomar una decisión si a mi paciente le sirvió o no le sirvió la ventilación mecánica no invasiva, pues la falla y el retraso de la falla y de tomar otras medidas está asociado a aumento de la mortalidad. Antes de instalar la terapia, siempre pensar en que no existe alguna contraindicación, dentro de las cuales destaco la necesidad de intubación endotraqueal de inmediato, las secreciones copiosas, el alto riesgo de vómitos y aspiración, o pacientes que tengan cirugía facial que impidan el ajuste adecuado de la mascarilla. Siempre antes de empezar es muy importante explicar el procedimiento al paciente para fomentar la cooperación y reducir la ansiedad, y eso inclusive podría bajar la necesidad de sedanalgesia en los pacientes. Siempre colocar al paciente semisentado en un ángulo de 45 grados, un monitoreo que debe ser continuo en los pacientes, aunque no necesariamente tenga que hacer un monitoreo invasivo en los pacientes. Siempre elegir el tamaño y la interfase mejor tolerados por el paciente, y antes de fijarlo, lo debo ajustar manualmente la mascarilla con mis manos para mirar cuál es el ajuste más cómodo para el paciente antes de fijar el arnés, para esperar a que el paciente se adapte, generar siempre la protección del puente nasal, pues esto podría generar úlceras por presión o lesiones por presión en los pacientes. Cuando yo tenga todas esas premisas previamente identificadas, debo ver qué pacientes, entonces me voy por alguno de los dos modelos, CPAP o BiPAP. Recordemos entonces como el modelo BiPAP, a través de la presión soporte favorece la ventilación, son los modelos que se utilizan en EPOC, mientras en modelos como por ejemplo el edema de pulmón, el CPAP o el BiPAP realmente no ha mostrado superioridad uno sobre otro. Generalmente en el CPAP arranco con PIP o CPAP de 5 que puedo ir titulando de 2 en 2 cada 5 minutos hasta que mi paciente logre oxigenaciones adecuadas, disminución de la disnea adecuada, disminución de la frecuencia respiratoria. En cuanto a la titulación de la FiO2, se puede titular hasta 100%, aunque algunos autores, algunos expertos dicen que si yo titulo más del 60% de FiO2, mi paciente muy probablemente va a fallar. Tomar entonces decisiones con la clínica, pero además podría tomar unos gases arteriales entre 30 y 60 minutos para ver cuál es el impacto sanguíneo de esta terapia. Si mi modelo es BiPAP, utilizaría entonces una EPAP o un PIP que podría arrancar en 5. Recordemos que presión soporte e IPAP no es lo mismo porque parten desde puntos de corte de la gráfica de presión diferentes, y podría utilizar iniciar con una presión soporte de 7 y con un IPAP de 12. Esto, por lo que recordamos que la presión soporte parte del PIP y el IPAP parte desde cero. La titulación entonces del FiO2, lo mismo. Las recomendaciones de algunos es que por encima del 60% el paciente va a fallar, podría titular entonces de 2 en 2 hasta que mi paciente cumple las metas que vimos previamente, y lo más importante es no pasar más de una hora sin que yo tome una decisión de que si le sirvió la terapia o no al paciente. Entonces vigilar, además de todo el monitoreo que yo tenga al paciente, vigilar cómo está su deterioro de conciencia, si tiene agitación psicomotora, si hay mejoría
del CO2, si la disnea y la frecuencia respiratoria mejoraron, si el paciente tuvo inestabilidad hemodinámica y los signos vitales se alteran, muy probablemente entonces está fallando, y si dentro de ese periodo se generó en algún momento algún criterio de intubación, no se debería avanzar más en la terapia. Muchas gracias.